Ok, gracias. El acné es una enfermedad inflamatoria, crónica, como todas las enfermedades, multifactorial, en la que, como bien saben ustedes, el problema es la glándula sebácea. La glándula sebácea, pero dependiente de andrógenos, y causa mucho impacto psicosocial. El término acné es del griego. Los griegos, para ellos empezaba la vida a los 14 años de edad. Justo estos 14 años es cuando un porcentaje muy elevado de pacientes presentan acné, ¿no? El acné para ellos puede ser el inicio de la vida y de ahí se tomó la palabra de acné. En algunos estudios van a encontrar que el 100%, hasta el 100% de los adolescentes presentan en algún momento acné. Obviamente, pocas lesiones para que vean lo frecuente que es, ¿no? Y de hecho que es más grave y duradero en los varones. Y bien conocemos que es menos frecuente en orientales. Ya ustedes conocen muy bien las glándulas sebáceas que forman una unidad con el folículo piloso, ¿no? Y algunas, como está notado, son independientes. En las glándulas sebáceas vamos a encontrar a un microorganismo que es parte de la microbiota normal, es residente, el Cutibacterium acnes, que antes se llamó Propionibacterium acnes. Pero los textos o las publicaciones prefieren llamarle Cutibacterium acnes. Los andrógenos, esas hormonas sexuales masculinos, juegan un rol importante. Y ahí que hacemos mención a los andrógenos, ¿no? Bien saben que se produce en testículos, pero también se produce como en las damas, en ovarios, en músculos, en tejido graso, ¿no? Y por supuesto en glándulas suprarrenales. Son una serie de sustancias. Dentro de ellas, una de las más importantes, la dihidrotestosterona. Esta, a pesar que se encuentra en menor cantidad, ¿por qué es su importancia? Por la potencia que tiene este andrógeno, ¿no? Y tendríamos bastante que hablar sobre los andrógenos que ustedes ya conocen, ¿no? Por ejemplo, se convierte en estradiol por acción de la aromatasa en tejidos periféricos y puede constituir una fuente importante de estrógenos en mujeres postmenopáusicas, ¿no? En la fisiopatología, es decir, por qué es que se produce el acné, vamos a encontrar estos factores. El factor genético es el más importante. Sin este factor no existe desarrollo de acné. Por línea paterna o materna tiene que haber antecedentes de acné. Por supuesto, es de herencia autosómica con expresión variable, ¿no? A mayor cantidad de descendencia, las posibilidades
aumentan. ¿Qué es lo que ocurre en acné? Otro de los factores es que por estímulo directo de los andrógenos, estos van a actuar, los andrógenos actúan a todo nivel. Mi glándula sebácea no escapa, tiene receptores para los andrógenos. Por supuesto, está en los sebocitos y se puede observar solo con el microscopio electrónico, de tal manera que estimula a la glándula sebácea haciéndola más grande. Hay mayor cantidad de sebocitos y mayor cantidad de más grandes las glándulas sebáceas. Y el sebo que encontramos en la superficie cutánea se encuentra bastante aumentado, ¿no? El cutis de ellos, fuera de todas las lesiones, es un cutis grasoso, sobre todo la región facial, pecho y espalda, conjuntamente con cuero cabelludo. Una coloración de las glándulas sebáceas, de tal manera que debemos tener claro que no hay elevación de andrógenos ni en la dama ni en el varón. Lo que está incrementado son los receptores para estas hormonas en los sebocitos, ¿no? Un tercer factor es la queratinización anormal que ocurre en el infundíbulo del folículo piloso. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una disminución del ácido linoleico y esto altera la composición del sebo y estimula la hiperqueratinización del folículo piloso. Ya se mencionó, se incrementa la producción de sebo. Y otro de los factores es el incremento del Cutibacterium acnes. Al haber mayor cantidad de sebo, este microorganismo se encuentra en mayor número. Y en los últimos años se ha visto, como hemos revisado, que tiene una biopelícula que le sirve de protección contra algunos fármacos, sobre todo contra los antimicrobianos tópicos, ¿no? El Cutibacterium acnes. Y por supuesto la respuesta inmune, que va a haber un incremento de interleuquina 1 alfa, de la molécula de adhesión intercelular, de la S-lectina, que son los receptores de adhesión, de la molécula de adhesión de células vasculares, una migración de monocitos a la dermis perifolicular, con estímulo del Cutibacterium acnes de TH1, interleuquina 12, del factor de necrosis tumoral beta, y así del factor estimulador de colonias granulocito macrófago y del factor de crecimiento epidérmico. El sebo, mientras se encuentre en la glándula sebácea, no va a ocasionar mayor respuesta inmunitaria. Pero lo que ocurre es que fácilmente producido el acné ocurre una ruptura de la glándula sebácea por la gran producción de sebo y el sebo cae en dermis y ocasiona
toda esta respuesta del sistema inmune. Uno de las primeras células en llegar es el polimorfo nuclear al lugar donde ha ocurrido la ruptura. Por eso ustedes observarán que pacientes con estas lesiones que son denominados granos, algunos presentan la cara roja y es por producto respuesta del sistema inmune. Otros no presentan este eritema en la región facial porque felizmente su acné no se encuentra tan desarrollado, es más o menos superficial, no existiendo entonces inflamación. Ya habíamos conversado sobre el síndrome de ovario poliquístico, el síndrome de Stein-Leventhal, que algunas veces puede llevar a confusión en el diagnóstico. También sobre la perifoliculitis capitis abscedens et subfold o celulitis disecante, que este cuadro puede acompañar al acné, como también presentarse en forma independiente. En general, no es frecuente. Cuando se presenta en el acné, cuando el acné tiene una característica de gravedad. De no recibir tratamiento, va a quedar, por supuesto, una alopecia cicatricial. Se mencionó que va muy bien con la infiltración de triamcinolona. Otros pacientes con pérdida de cabello, hay una tetrada de oclusión folicular que la verdad pocas veces se puede observar y consiste en acné conglobata, un acné severo. Vemos estos nódulos quistes que inclusive se comunican por debajo y con este exudado, con la presencia de este exudado y costras, ¿no? El acné conglobata. El segundo cuadro que se presenta en esta tetrada de oclusión folicular es nuevamente la perifoliculitis capitis abscedens et subfold o celulitis disecante. Un tercer cuadro es la hidrosadenitis supurativa, que ya la habíamos revisado. Y el cuarto cuadro es el quiste o seno piloridal, que también lo habíamos revisado. Esta tetrada a veces es incompleta, presenta solo 2 de estas 4 manifestaciones y lamentablemente algunas veces se presentan las 4. El acné también puede ser inducido, como muchas enfermedades, por fármacos. Debemos mencionar que no es frecuente, pero dentro de ellos recalcar que el uso de corticoides, sobre todo sistémico, ya sea oral o parenteral, es de uso tan frecuente como ustedes bien saben, produce acné, y esto en pocos días de tratamiento. Lo que ocurre es que prácticamente la glándula sebácea se ve estrangulada y se presenta pues estas lesiones inducidas por corticoides. Otros fármacos, las vitaminas, sí, son otro de los fármacos que pueden producir acné. Nos referimos más claramente a la cianocobalamina o vitamina B12. Otras sustancias
se usan poco como bromo, yodo, ¿no? Los antiepilépticos también lo pueden producir. Los tuberculostáticos que lamentablemente se usan con frecuencia, la isoniazida rifampicina, pocas veces los produce, igual que los psicofármacos antimicrobianos. ¿Qué características tiene el acné? El acné es polimorfo, es decir, en una misma área podemos observar diferentes lesiones, máculas, pápulas, pústulas, nódulos, comedones. De ahí que hasta hace unos años el acné recibía la denominación de acné polimorfo. En la actualidad, en las publicaciones, por supuesto, van a encontrar solo como acné. El acné afecta cara, pecho y espalda. La localización extrafacial es más frecuente en hombres. Hoy, por ejemplo, les debo mencionar, veíamos un paciente, por supuesto, con acné en región facial, en pecho y cara, y por vergüenza, porque sí, era lo que ocurría, presentaba lesiones en regiones glúteas, lesiones que correspondían a nódulos quistes, tenía este tipo de lesiones que le manchaba la ropa interior, inclusive le causaba dolor. Esa localización guarda gravedad porque las lesiones generalmente son nódulos quísticas y para mejorarlas fuera del tratamiento sistémico hay que infiltrarlas. Y ya nos referíamos que las lesiones pueden ser inflamatorias o no. La lesión característica del acné no patognomónica es el comedón. Y son estos puntos negros, espinillas. Otra lesión son los comedones cerrados. Son unas pequeñas pápulas, unos quistes que no tienen salida y que algunas veces el paciente trata de buscar esta salida con una aguja, muchas veces estéril, y apretarlo. Al comprimirlo, resulta difícil evacuar todo el contenido sebáceo y lo único que ocasiona generalmente es la ruptura de la glándula sebácea y de lo que la piel no se encontraba roja, inflamada, se inflama, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado eso de la limpieza de cutis. Además presentan seborrea, comedones, pápulas, pústulas, como se mencionó, y por supuesto cicatrices. El acné, como muchas enfermedades, presenta clasificación que la vamos a desarrollar desde el neonato hasta del adulto que se presenta, por supuesto, mayores de 25 años. Hay unas variantes, el acné escoriado, cosmético, que vamos a revisarlo, ¿no? Entonces, el acné es una enfermedad que tiene un efecto negativo en el bienestar emocional y en la función social de fundamentalmente los jóvenes. Tiene un gran impacto psicosocial. El acné comedónico, con comedones abiertos, comedones cerrados, los macrocomedones, el acné papulopustuloso, el acné ya papulopustuloso severo, el acné nódulo quístico, el cual
por lo general deja cicatrices, ¿no? Pacientes con acné nódulo quístico, una forma de acné es el acné fulminans o fulminante, una forma infrecuente de acné que muchas veces de presentarse puede comprometer la vida. El acné fulminans tiene un componente marcado, por supuesto, de la alteración del sistema inmune. El acné nódulo quístico, se había mencionado que piel de espalda es una buena piel por tener epitelio de reserva a nivel justamente del ductus de la glándula sebácea, pero podemos observar que en su forma nódulo quística, pues deja cicatrices atróficas. Acné nódulo quístico en una dama, la gran cantidad de lesiones que puede presentar. Acné nódulo quístico en una secuencia con el tratamiento adecuado y observamos que la paciente puede presentar felizmente pocas cicatrices atróficas. Acné nódulo quístico que ya quiere ser un acné conglobata en la zona de la espalda, la gran cantidad. Otras formas de presentación, el ya mencionado acné conglobata. Miren estas lesiones grandes que por supuesto van a cursar con cicatriz atrófica posterior. Acné conglobata con la secreción y costras que presentan estos pacientes, un acercamiento, presentan otras lesiones, los comedones, nódulos, quistes con costras por el exudado que se ha secado, ¿no? Las cicatrices queloides en el área de riesgo, que es la de el pecho, la zona de escote, el acné neonatal como una de sus formas, de sus variantes, un acné monomorfo que lo observamos por supuesto en el neonato y que por lo general hay que explicar por supuesto a los familiares, pero por lo general no necesita mayor, ningún tratamiento, ¿no? Y explicar a los padres que es circunstancial y va a durar poco tiempo. El acné cosmético son acné que son monomorfos. Las lesiones en la especialidad podemos calificarlas en polimorfas o monomorfas. El acné cosmético generalmente por pomadas que ocluyen el ductus de la glándula sebácea, presentando pápulas eritematosas, ¿no? Acné monomórfico. El acné mecánico, nuevamente por obstrucción de las glándulas sebáceas, que ocurre a nivel de cuello, generalmente con el uso de cuello y corbata. El acné inducido por fármacos, vemos el acné por vitamina B12 en el pecho, pero también puede estar presente en cara, con la característica que es monomórfico. El acné por corticoides, que dentro de los fármacos es el más frecuente, vemos su ubicación sobre todo a nivel de hombro, de espalda y con pápulas eritematosas. Todas las lesiones son prácticamente iguales.
pero que muchas veces de las diferentes especialidades, por supuesto, son referidos a la especialidad. El diagnóstico diferencial debemos hacerlo con la rosácea. La rosácea, como vamos a revisar, generalmente se presenta después de los 30 años de edad. Y en el ojo no avisado se puede confundir con acné. La dermatitis seborreica que ustedes van a describir, nuevamente con poca conocimiento, puede confundirse con el acné. La dermatitis seborreica es un cuadro eritematopapulo descamativo. La foliculitis de la barba, a la cual ya nos hemos referido, también entra en el diagnóstico diferencial. La elastoidosis a quistes y comedones, el síndrome de Fabry-Rochow, es producido por la sobreexposición solar, sobre todo en esta área, en la región malar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Una alteración del colágeno, de las fibras de colágeno, que terminan ahorcando a la glándula sebácea y observándose comedones, los puntos negros o espinillas, y muchas veces quistes, el síndrome de Fabry-Rochow, en los cuales hay que establecer el tratamiento en forma más o menos permanente por el daño solar. En los quistes de Milieu es la obstrucción de estas glándulas y que las vamos a ver como unas pápulas perladas, ¿no? La dermatitis periorificial, que generalmente se conoce como perioral, pero esta dermatitis compromete los orificios globos oculares, nariz y boca, ¿no? Es una dermatosis granulomatosa. Vemos acá los granulomas y que es de frecuente confusión. Aunque les debo mencionar que el tratamiento es bastante similar al del acné y que por supuesto mejoran en un tiempo corto, porque el acné inclusive con un buen tratamiento demora meses en curar. Los angiofibromas ya nos habíamos referido cuando habíamos hablado sobre la esclerosis tuberosa en el ojo poco avisado. Estos angiofibromas pueden ser confundidos con lesiones de acné. El tratamiento se divide en tratamiento tópico y sistémico. Uno de los fármacos que más se emplean, que en la actualidad está un tanto escaso, es el peróxido de benzoilo, generalmente en una concentración de 2,5%. ¿Qué acción fundamental tiene? Que es comedolítico. Va a aperturar, va a eliminar al comedón y permitiendo la salida del sebo. Asimismo, el ácido salicílico, el ácido acelaico, que no tenemos en este momento en nuestro medio en forma comercial, pero hay que mandarlo a preparar, que tienen acción queratolítico, los alfa-hidroxiácidos, dentro de ellos el ácido glicólico, los antibióticos de contacto, nos referimos a la clindamicina y eritromicina, que no tenemos en forma en presentación de las casas comerciales. Es uno de los fármacos que más se emplea en el tratamiento tópico. Asimismo, los retinoides tópicos, teniendo cuidado que fácilmente ocasionan dermatitis de contacto irritativa. Dentro de ellos, uno de los primeros en aparecer, la tretinoína, adapaleno, tazaroteno, fármacos
en los últimos años isotretinoína, no tenemos en forma tópica, pero se puede mandar a preparar. Tienen diversas actividades estos retinoides tópicos, pero fundamentalmente es queratolítico o, como está mencionado, sebolítico, ¿no? En el tratamiento sistémico se emplean las ciclinas de segunda generación, como son la minociclina, limeciclina, la doxiciclina. Este fármaco, eritromicina, dentro de estos macrólidos, la acitromicina, son poco usados. Y el gol estándar desde la década del 80 es la isotretinoína. Su mecanismo íntimo de acción no está bien establecido, pero actúa sobre todos los factores que produce el acné, por supuesto, menos en el factor hereditario. Debemos tener presente que es un fármaco teratogénico. Si lo consume, por supuesto, la dama, no puede gestar. De hecho, que puede gestar, pero no por lo que el producto nacería con graves malformaciones congénitas, como es la anencefalia. También en las guías de diagnóstico y tratamiento está descrito la ciproterona. Es un tratamiento ya hormonal. La ciproterona es un antagonista a nivel de los receptores de los andrógenos. La verdad que su uso es muy infrecuente por la serie, por supuesto en las damas, no en los varones, por los problemas que puede ocasionar. Se emplea dosis altas, 50 a 100 miligramos por día, como lamentablemente en el adenocarcinoma prostático, que es una alternativa de uso. Y se ha visto que cuando se emplea este fármaco en forma prolongada, puede presentar meningiomas. Otro de los fármacos que sí ya se emplea con más frecuencia, esto en otras latitudes, pero también en nuestro país, es la espironolactona. Actúa bloqueando a los receptores de andrógenos y se llega a usar inclusive hasta 200 miligramos por día. Es bastante bien tolerado, pero su efectividad, que es lo que primero que se busca en un fármaco, es sí, lamentablemente pobre. También en el acné se emplea el láser CO2, lo cual está en las guías de diagnóstico y tratamiento, pero desde mi punto de vista no tiene ninguna razón, porque utilizarlo en este paciente presenta acné inflamatorio, pápulas, pústulas. Lo único que vamos a conseguir es inflamar más la región facial de este paciente. Pero tal es la presión de quienes tienen y usan láser. Nosotros trabajamos con láser, pero como se ha mencionado, para ciertas situaciones, ciertas patologías, y no a diestra y siniestra, ¿no? El tratamiento de las cicatrices hipertróficas y queloides va, por supuesto, muy bien con la infiltración de triamcinolona. Vemos en ese paciente en el pecho la gran
afección que produce el acné, con exudado que ha dejado esas costras negras, es decir, escaras y cicatrices queloides, ¿no? En pecho, pues hay que tener mucho cuidado, cicatrices queloides, en la región alta de la espalda, en ángulo de la mandíbula, y claro, también con mucha más frecuencia se presentan cicatrices atróficas. Y bien saben ustedes que pues se altera el proceso de cicatrización que tiene 3 fases. Las cicatrices las podemos clasificar, las del acné, en pica hielo o en ice pick, en rolling, circulares, o en boscar, que son en saca bocado, rectangulares, ¿no? Existen diferentes tratamientos para las cicatrices atróficas, ya habíamos mencionado, en picada de hielo o ice pick, las cicatrices atróficas. Una técnica es la subcisión. Mediante esta aguja de noco, previa anestesia, se puede levantar, retirar estos tractos fibrosos que los vamos a encontrar en dermis. Es una buena técnica la subcisión, el ácido hialurónico para elevar la lesión que se encuentra deprimida, pero que por sí solo no ocasiona mayor beneficio, ¿no? Inclusive puede formarse el efecto de dona, es decir, como existe tejido fibroso, el ácido hialurónico se va a ubicar alrededor de la cicatriz, de la depresión que presentan estas cicatrices atróficas. Otro tratamiento es el láser CO2, que a la fecha existen publicaciones que viene a tener los mismos resultados que el uso, por ejemplo, de cuando en la década del 80 y 90 se empleaban sustancias realizando peeling, y se ha visto que da los mismos resultados. El ácido tricloroacético en una concentración generalmente de 50%, y que el costo pues es menor y que los resultados por sí solos son escasos. Pueden llegar a un 15%, 20% de un mejoramiento, ¿no? Otro de las técnicas es la criocirugía dermatológica a base de nitrógeno líquido, pero que también poco resultado se va a obtener. La radiofrecuencia con agujas que estimula a los fibroblastos. Esto, como ven en interrogantes, no es fácil la estimulación de las fibras de colágeno. El peeling ultrasónico, equipos que han aparecido y que muchas solo sirven para sorprender y el gasto de bolsillo del paciente. El peeling químico, que en la actualidad quiere tener, por supuesto, vigencia. El medio, sobre todo, que se realiza con el ácido tricloroacético y que produce pues una necrosis de epidermis inclusive de dermis papilar, que es lo que ocasiona el láser CO2, dejando fuera de circulación al paciente porque va a presentar la cara con eritema marcado, después con costras, para a continuación, generalmente por el fototipo,
hiperpigmentación. Y esos pueden ser superficiales, que no dan mayor resultado. El profundo, teniendo mucho cuidado con el uso de fenol por su nefro y hepatotoxicidad. El microneedling, que se emplea el Dermapen, tiene la forma de un lapicero. Esta parte es la que se cambia y es un dispositivo con múltiples agujas que penetra a dermis y que estimula, mencionan, a el colágeno. La verdad, de dudosa accionar, ¿no? La microdermoabrasión con estas fresas que son de diferentes tamaños, que era lo que se hacía tiempo atrás, en la década del 80, la dermoabrasión, que con un motor empieza a girar como el mango que emplean los odontólogos. Y no es otra cosa que retirar epidermis e inclusive llegar a dermis superficial. Pero en la microdermoabrasión es solo a nivel de epidermis, lo cual no ocasiona mayor beneficio al paciente. La dermoabrasión, como ven, esta es microdermoabrasión, y la dermoabrasión que ya ha perdido notoriedad con punta de diamante, nuevamente las fresas que van a circular a gran velocidad, como la microdermoabrasión o la dermoabrasión, a 20.000 revoluciones por minuto, más o menos, o puede ser más inclusive, y que actúan a nivel sobre todo de epidermis, y que mencionan que estimula la producción de colágeno. Estos pacientes no presentan sangrado después del procedimiento, de tal manera que solo se trabaja en epidermis, y estimular al fibroblasto desde la epidermis es bastante difícil, ¿no? Sí, ya se había mencionado la exéresis de estas cicatrices de acné con el sacabocado y luego la sutura, pero lo mejor es emplear varias técnicas, porque esta técnica, tanto en las cicatrices atróficas de acné como en la varicela, pasadas algunas semanas y se deja estas benditas el steri strip, el paciente vuelve con su cicatriz atrófica. Otra de los métodos es mediante el punch, no retirar el pedacito de piel, entre comillas, sino elevarlo. Y muchas veces anclarlo con un punto de sutura de 6,0, pero que de igual manera no da lamentablemente el resultado que se espera. Otro es el microinjerto. Tomamos de 1 milímetro con el sacabocado de la región posterior de la oreja y se traslada, que sería la zona dadora, la zona receptora, y que es otra de las técnicas que podría, que a veces da algún resultado, pero acompañado de, como se mencionó, de otras técnicas. Esta lámina se ha colado, es el Follicular Unit Extraction, que está en plena moda, el FUE, pero que no tiene nada que ver con acné. El sacabocado, esto es en referencia a el acné. Vamos a ver lo que corresponde a rosácea, que antes se llamó acné rosácea,
y que ya muchos años es rosácea y que se mencionó característico es el eritema centrofacial permanente. Miren las lesiones que vamos a ir viendo que acompañan a estos pacientes. La rosácea también es frecuente, es más frecuente en las damas, el ratio va de 3 a 1, sobre todo en fototipos claros como está notado. Y nuevamente en varones tiende a ser más grave. De hecho, la pregunta es, ¿por qué tengo yo este cuadro de rosácea? Y en los papers vamos a encontrar que existe una predisposición genética. Los fototipos en la clasificación de Fitzpatrick es mucho más notorio en estos fototipos altos sobre piel blanca. Este eritema, esta rubicundez, esta piel roja, a pesar de algunos cosméticos que emplean para tener la facies, la región facial mejor dispuesta, incomoda mucho a pesar de ser ya adultos. En el fototipo nuestro también es frecuente. La clasificación de Fitzpatrick, existen factores desencadenantes en la rosácea. En los ambientales es importante la presencia del sol. Es una enfermedad fotoagravada. El sol es tu enemigo. De igual manera, los ambientes muy fríos o muy calientes. Dentro de los alimentos, los que produzcan vasodilatadores, como es el alcohol, sobre todo el trago fuerte, y no alimentos exactamente no, sino los condimentos que contengan capsaicina, como es el ají, rocoto, las comidas, por supuesto, picantes, ¿no? Los corticoides tópicos o sistémicos, lo único que hacen es empeorar el cuadro. Miren lo complicado de la rosácea, la fisiopatología. Van fuera de estos factores desencadenantes, van a intervenir todos estos elementos, especies reactivas de oxígeno. Algo que tiene mucha importancia es la catenicilina, que es un polipéptido antimicrobiano, como a su vez esta sustancia que vamos a ver, EY37. Esta sustancia, el EY37, es un péptido antimicrobiano. Y miren todas las funciones que tiene: la inducción de apoptosis en el cáncer, la inmunomodulación, la curación de las heridas, la promoción de angiogénesis, una actividad, obviamente, como su nombre lo indica, antimicrobiana, ¿no? La piel sensible. Los pacientes con rosácea presentan piel sensible con mucha frecuencia. En pocas palabras, cualquier sustancia que es aplicada, sobre todo en región facial, se va a, ¿qué es lo que va a ocurrir? Les va a irritar, va a haber una intolerancia, inclusive al mejor de los cosméticos, y no solamente el eritema, sino se acompaña de prurito, sequedad, presencia de otras lesiones. Piel sensible, que no es un diagnóstico, ¿eh?
Miren, toda la participación que existe en la piel sensible. La fisiopatología se altera, pues, el grosor de la capa córnea, la composición y estructura de los lípidos se ventana. Hay una disfunción, por lo tanto, en la piel sensible. Hay inclusive una disfunción neurosensorial. En los canales de potencial del receptor transitorio también existe una desregulación. Exposoma hace referencia, término que se está empleando ya hace pocos años, a todas las exposiciones a las que se enfrenta una persona a lo largo de su vida, ¿no? Y que va a condicionar su estado de salud. Dentro de ellos se incluyen los alimentos, el aire, lo que tocamos, ¿no? Los objetos, las actividades, todo lo que no abarca nuestro genoma y que está ligado íntimamente con el envejecimiento de la piel. Dentro de todos estos elementos, estas sustancias, está por supuesto el cáncer, como puede ser el tabaco y de igual manera el alcohol, etcétera. Y a todo esto se le ha venido a llamar, se le llama exposoma, ¿no? Piel sensible, interviene la polución, la radiación ultravioleta, la temperatura, la humedad de la piel, en el ambiente en que se encuentre, el estrés juega otro factor importante, inclusive la falta de sueño y el sistema hormonal, ustedes bien conocen, y microbioma, que es el material genético global de la microbiota, término que se estudia en los últimos pocos años, ¿no? Y esta piel sensible, ¿dónde la vamos a encontrar? Por supuesto, en la rosácea. ¿En qué otra patología? Pero no con la notoriedad de la rosácea, en la psoriasis. Pero recién se está haciendo publicaciones en psoriasis, ¿no? Entonces, estos pacientes presentan piel fina, delicada, general de fototipos altos, ¿no? Una piel seca y que pudiera presentar escamas con tendencia a presentar hiperpigmentaciones, ¿no? Los factores intrínsecos, más frecuente en damas, todas las pautas de tratamiento. De ahí que, en pocas palabras, tenemos que tener mucho cuidado cuando estemos frente a los pacientes con rosácea, sobre todo en damas, como se mencionó, el uso de un fotoprotector, el uso de cosméticos, ser claros en que, por lo general, lo vaya eligiendo la paciente, porque a veces en nuestro deseo de dejar la mejor invitación, costosa, encima el jabón, el fotoprotector, etcétera, cremas hidratantes, le va a caer, entre comillas, mal. La rosácea también recibe clasificación leve, moderada, severa, es generalmente una buena clasificación. Van a presentar como, vamos a ver, eritema, se habló de un eritema persistente y de las telangiectasias. Esta dilatación
de los pequeños vasos que encontramos ubicados en dermis superficial. Otra forma de presentación es la papulopustulosa, que por supuesto se podemos confundir con el acné, pero se mencionó que se presenta en mayores de 30 años. Puede haber en pequeños, es infrecuente, pero debemos realizar, como bien saben, una buena historia clínica, y en la anamnesis vamos a detallar los factores desencadenantes y los vamos a ubicar. No así en el acné. No se encuentran estos factores desencadenantes que sí se presentan en la rosácea. Una forma grave, la forma granulomatosa. Ya acá existe una hiperplasia de las glándulas sebáceas, dando el crecimiento de la pirámide nasal con marcada telangiectasia que se pueden cerrar con el electrobisturí. La rosácea ocular, que algunas veces, por supuesto, es una forma de presentación, acompaña a la rosácea, y que con el tratamiento sistémico se puede conseguir mejoría. Los colegas oftalmólogos generalmente transfieren a los pacientes con este cuadro a la especialidad. Otras formas de presentación es la rosácea extrafacial. Es infrecuente. La rosácea granulomatosa, ya el paciente empieza con el rinofilma. La rosácea ocular, que por lo general tiene un compromiso de conjuntiva ocular y palpebral. El paciente presenta ya rinofilma. La rosácea infantil, de presentación infrecuente, ¿no? Y también ya en los últimos años se ha visto que la rosácea presenta a la vez comorbilidades, palabra que es introducida en la década de los 80, 90, este término de comorbilidades. Es decir, estos pacientes no es que presenten todos estos cuadros, sino que los pacientes con rosácea muchas veces presentan migraña, presentan hipertensión arterial, presentan dislipidemia o hiperlipidemia. La calidad de vida entonces se encuentra comprometida en estos pacientes por el gran impacto psicosocial que tiene este cuadro. El diagnóstico diferencial ya lo hemos revisado en el acné y anteriormente. Debemos hacerlo con la demodicosis ocular, que es producido por el Demodex. Esto sobre todo en la ubicación de párpados. Demodicosis ocular. Acá vemos que generalmente recibe tratamiento por parte de los oftalmólogos, ¿no? Ellos van a utilizar su lámpara de hendidura, que no es otra cosa que un microscopio, y que la terapia se hace con ivermectina, metronidazol, permetrina, otros fármacos, y que es a largo plazo la demodicosis ocular. La dermatitis seborreica, si en este punto
se puede confundir porque se mencionó que esta es una enfermedad eritematopapulo-descamativa y en ellos vamos a poder confundirnos, pero por el eritema que presentan. Entonces, algunos pacientes pueden presentar mayor eritema de pápulas y descamación. La descamación puede ser muy fina. Y lo peor de todo es que con frecuencia el paciente presenta rosácea y dermatitis seborreica en la región facial. Y los cuadros de dermatitis, el primer tratamiento son los corticoides tópicos. De tal manera que la dermatitis seborreica no escapa y se mencionó que tiene un efecto altamente negativo tratar la rosácea con corticoides tópicos y peor, por supuesto, si son sistémicos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar alternativas de tratamiento. Para la rosácea, las medidas generales, por supuesto, explicar de qué se trata el cuadro. En teoría no tiene cura porque la enfermedad es progresiva, pero en los primeros momentos, informado el paciente, la enfermedad no puede tener esta evolución, es decir, este empeoramiento. La fotoeducación y fotoprotección son importantes. Existe pues tratamiento tópico y sistémico. Dentro del tratamiento tópico, fármacos que se usan con mucha frecuencia es el metronidazol, generalmente al 0,75%, los antibióticos tópicos que actúan como antiinflamatorios, ya no como antimicrobianos, ¿no? Otros tratamientos tópicos, pero que dan muy poco resultado, son los derivados de la calcineurina, es decir, estos fármacos que vienen en pomada, que lo que ocasionan es mayor irritación. Nos referimos al tacrolimus, que es el que tenemos en nuestro medio, al 0,1% y 0,03%. Y que como presentan la mayoría o en una frecuencia alta piel sensible, pues termina irritando. Esto está en las guías de diagnóstico y tratamiento. Tretitolina, lapaleno, difícil de usar porque fácilmente producen dermatitis de contacto de tipo irritativo, igual que el peróxido de benzoilo. En el tratamiento sistémico se utilizan las ciclinas de segunda generación, y hacemos hincapié no como antimicrobianos, sino inhibiendo la inflamación a las proteinasas con reducción en la fisiopatología de la KLK5 y esta sustancia que juega un rol importante, el EI37. Asimismo, en forma sistémica, los macrólidos, el metronidazol, pero con resultados aceptables, pero que por la característica de los fármacos llegan a ocasionar problemas. A la cabeza, gastritis, el metronidazol, porque son tratamientos de largo plazo. Los macrólidos, como la acitromicina, claritromicina, originan pues
el retiro no solo de la microbiota en piel, sino en diferentes áreas, ocasionando, por ejemplo, en damas ya mencionado, el flujo vaginal. Un fármaco que se emplea con buenos resultados es nuevamente la isotretinoína, pero a diferencia del acné en dosis bajas, generalmente el tope es 20 miligramos por día. La presentación de este fármaco es de 10 y de 20 miligramos las cápsulas y disminuye pues a los receptores Toll-like tipo 2, a los TLR2, ¿no? Que tienen esas propiedades inflamatorias y que la isotretinoína tiene esta facultad antiinflamatoria, inmunomoduladora y antiproliferativa. Cuando los pacientes presentan el flushing, o sea, estos enrojecimientos que presentan en forma sobre todo continua, se puede hacer uso de este antiguo fármaco, el propanolol, que por supuesto bloquea los receptores beta 2 adrenérgicos que se encuentran presentes en la musculatura de los vasos sanguíneos y que ocasiona vasoconstricción. Fármaco que se emplea en la profilaxis, en la prevención, por ejemplo, también de la migraña, ¿no? Y en el flushing, que no es fácil, inclusive, la administración del propanolol y controlar este enrojecimiento. Muy bien, participaciones, por favor. Interrogantes, aportes sobre estos cuadros. Acné que es muy frecuente. Había mencionado que el acné es más o menos la industria farmacéutica, que es enorme en el sentido económico, hace un gasto en fármacos para el acné dentro de los 5 primeros puestos. Se hace un gasto multimillonario, no solo las empresas, las casas farmacéuticas transnacionales, sino a nivel nacional. Y eso ustedes lo pueden observar en la llamada marketing, en la publicidad, ¿no? Con resultados generalmente nada favorables, ¿no? Porque el tratamiento es médico-paciente, no médico-multitud. Ya eso es otra ciencia, como todos bien saben, en la pandemia se tuvo que hacer uso para dar las medidas generales. Y es la epidemiología, ¿no? Participaciones, por favor, si no pasamos a la exposición, a las exposiciones